por encargo de don Vlad, como le dije, estamos conversando sobre esa, de veras, esa crisis tremenda que se ha producido entre dos países limítrofes, como son Venezuela y Colombia. Y las cosas que se han presentado y a última hora como corolario, resulta que aviones, cazas venezolanos están violando el espacio aéreo colombiano. Bueno, eso es lo que se denunció primero y ayer en la noche hubo una segunda denuncia de una nueva violación en otro sector de la frontera. Lo que yo he oído de venezolanos, la verdad, que los han entrevistado, es que esa es una maniobra de Maduro para entretener a la gente sobre el asunto de las elecciones de diciembre. Yo creo que por ahí anda, por ese ejemplo que puso Vladimir sobre el caso de Nicaragua, que es muy similar, ¿no? Se entretienen ellos con el patrioterismo ese exacerbado. Aunque en Venezuela yo no sé si se estará dando ese patrioterismo, porque yo he visto muchas manifestaciones, pues no en favor de Colombia, sino en contra del presidente Maduro, viendo el tipo de actitudes que está tomando para crear un problema externo que le procure un nacionalismo y recupere algo de lo que ha perdido en popularidad. Lo cierto es que en las últimas encuestas aparece un 82% en contra de él. Es gigantesco, es una cosa que yo por lo menos no lo había visto. Pero bueno, qué difícil es juzgar desde lejos, oyendo informaciones. Yo tengo que confesar que soy muy procolombiano, no solo porque estuve embajador allá, sino porque mi abuela era colombiana y mi esposa es colombiana y tengo un hijo colombiano. En fin, hay una serie de factores que me unen bastante a Colombia. Pero sí trato, yo conozco, tengo muy buenos amigos en Venezuela, o tenía, no sé si todavía están vivos o estarán allá. Sí, me parece que, por ejemplo, el presidente Santos dice que él está de acuerdo en reunirse, pero sin payasadas y sin majadería. Entonces Maduro dice que ha recibido los insultos más negros que contra él y contra el país, y que esto y que el otro de parte del presidente Santos. Y él le ha dicho hasta de lo que va a morir, porque yo he oído cuando levanta las manos y dice horrores, ¿verdad?, de Santos, del expresidente, me acuerdo, el que fue allá y que no lo dejaron entrar a ver al preso Rodríguez, y en fin, yo no sé, está muy compleja la situación, pero muy peligrosa. Es decir, hay una chispa cualquiera, puede crear una conflagración realmente seria entre los dos países. ¿Por qué? Pues por la exacerbación de la nacionalidad ya se está produciendo en Colombia. Y hay una persona que está empeñado en producirla, que es Álvaro Uribe, que hace unos discursos incendiarios, ¿verdad? Y entonces pues eso va levantando una efervescencia y yo no sé en lo que va a parar, pero sí me preocupa mucho. Eso es lo que quería comentar. Yo afectivamente, por dos bisabuelos míos paternos, son colombianos. Bueno, mi abuelo paterno es colombiano, mi abuelo. Bueno. Mi abuela paterna es nacida de colombianos. No, en las juntas de Avangares. Sí, claro. Por ese lado. Y por el lado paterno también, papá, que tuvo que salir del país en el 48 por la guerra civil, terminó casándose con venezolana y tengo 6 hermanos venezolanos. Ajá. Y tengo 2 tíos en Colombia, tíos paternos, de manera que hay familia de los dos lados. Afectivamente estamos parecidos, solo que yo tengo una pata en cada lado. Entonces, ¿cuál es la situación de Venezuela? Digamos, Venezuela tiene fronteras con la Guyana,
Primero tienen, el lío fue con Guyana. que primero. tienen un lío ahí que no ha parado y que Así sigue, es. y que es un lío complejo Sí, sí. y un lío que aunque Venezuela a veces amenaza militarmente, eso es como amenazar un gigante contra un enano, ¿verdad? Sí, 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 no tiene Porque sentido. no Sí. tiene ninguna lógica, pero le permite estar atizando un poco los sentimientos nacionalistas y de defensa territorial y de defensa de riquezas naturales que quiere apropiárselas Venezuela. No es que está defendiendo las riquezas naturales para que no se exploten, sino para poderlas explotar después, Sí, claro. porque toda la franja del Orinoco de ahí la han puesto en subasta desde hace muchos años y ahí están, hay empresas gringas, francesas, alemanas, rusas. Los rusos, por ejemplo, sacan el oro, etc. Entonces, ahí hay ese problema. Y la frontera de Colombia, con Ecuador tuvo problemas en algún momento Chávez, y con Colombia tienen 2.018 kilómetros de frontera. Enorme, Es decir, enorme. estamos hablando del doble de la frontera marítima que tenemos nosotros en el Pacífico. Toda la costa pacífica nuestra es de 1.000 y resto de kilómetros. La costa atlántica es de 200 y pico nuestro, o sea que si estamos hablando de 2.000 kilómetros es toda la costa de Centroamérica, Sí, sí, sí. en la costa atlántica Increíble. nuestra y la nuestra y Nicaragua juntos, para tener una idea de lo que es el límite fronterizo Colombia-Venezuela. Ahí hay varios estados, todos muy importantes, venezolanos, a través de los cuales se produce un contrabando enorme hacia Colombia, con participación de militares, porque ahí no hay contrabando sin militares. Claro, claro. Entonces, la frontera siempre ha sido muy porosa. un punto de contrabando, principalmente de gasolina, porque la gasolina en Venezuela está tan subsidiada, Que no vale que, nada. que un tanque de gasolina de un 4x4 se llena por el valor equivalente, un poquito más bajo de lo que vale una Coca-Cola. Estoy hablando en serio, no exagero. Es decir, eso es, ustedes pueden llenar puesto en términos de colones por 1.000 colones un tanque de gasolina, para ponerlo así comparativamente. Entonces, llevarse la gasolina de Colombia, de Venezuela para Colombia, era un gran negocio, ¿verdad? Porque entonces carros llenos de gasolina pasaban a Colombia, los vaciaban, volvían, y en ese flujo estaban y hacían plata vendiendo gasolina en Colombia los contrabandistas y la gente que se dedicaba a eso. Las fronteras todas han sido también paso de flujo comercial, porque hay pueblos fronterizos como Paso Canoas, es decir, que tienen la raya de la frontera a la mitad, ¿verdad? Entonces es muy fácil pasar y que la ahí. población Y la participa población de se ambos mueve lados. a Claro. través de un puente o lo que sea, que es uno de los conflictos que hay ahora. Eso es por un lado. Entonces, eso, digamos, en términos de la crisis económica que tiene Venezuela en este momento, porque tal vez es importante decirlo para quienes nos ven y nos oyen, que en Venezuela lo que es la producción siempre ha sido muy deficiente. Como han tenido una economía súper poderosa de petróleo, todo lo podían comprar fuera. Sí. Entonces no producían internamente, sino que compraban. Y Colombia misma había sido convertida en un granero de Venezuela. El comercio con Venezuela suma cerca de 12.000 millones al año de dólares. Es una cosa increíble, el comercio que se vende de Colombia a Venezuela, Sí. ¿no? Hace 4 años, en época de Chávez todavía, la deuda venezolana era de 10.000 millones de dólares sobre el comercio que se hacía transfronterizo, la parte oficial de ventas, ¿verdad? Entonces, en los gobiernos, tanto Chávez como Maduro, de vez en cuando han atizado los problemas de la frontera, en parte para exacerbar sentimientos venezolanos versus sentimientos colombianos, pero para unificar alrededor del gobierno de Venezuela, como ha hecho muchas veces Ortega con los nicaragüenses contra Costa Rica. Entonces inventan el conflicto y ponen a todo el mundo a pelear contra nosotros. Igual allá, solo que allá la población, digamos, igual que aquí, se mueve con sentimientos a favor y en contra del gobierno, y se entiende claramente lo que es una provocación de esa naturaleza. Pero aquí hay otros elementos importantes, unos que son de fachada, nada más. Algo muy cortito que me impresionó, porque cómo llegar a ese extremo.
empieza a hablar Maduro en una pintura que están inaugurando en uno de los salones y tal y cual de Miraflores, y la toman, es Bolívar, y dice, y que no venga el presidente Santos a tratar de levantar la figura de Santander, porque eso sí que no lo vamos a... ¿Qué tiene que ver la historia? Santander era... El único problema que hubo entre Santander y Bolívar fue por Manuelita, para empezar. Siempre fueron compañeros de lucha, ¿verdad? Es decir, sacar eso a mí me dio risa. Digo yo, ¿pero qué le pasa? La mitología. Sí, no, perdóname que tuviera, porque me acordé de eso. Manuelita es una mujer extraordinaria. Sí, claro. Una mujer extraordinaria, bella, linda, inteligente, defensora de Bolívar, la libertadora del libertador, la llamaron. Claro. Perdón, Fernando. No, digo yo que a razón de ser una enciclopedia de las estupideces dichas por gobernantes latinoamericanos, como que a todos nos toca una alícuota, ¿verdad? Manuelita era la esposa del doctor Turner. Sí, claro. Pero que se enreda con Bolívar y se convierte en su amante y su compañera y oficial, su defensora. Y lo sobrevive 20 y pico de años. Entonces... ¿Cuánto? 20 y pico de años. Suficiente para hacerlo famoso. Sí, claro. Sí. Solo que esa parte de la sobrevivencia fue más oculta, digamos, pero sí sobrevivió bastante tiempo. Bueno, tuvo mucha actividad mientras estaba Bolívar vivo, hasta el 30 y pico. Entonces, ahora pongamos ejemplos. Chávez era un militar y era también un presidente electo constitucionalmente. Definitivamente. Uribe era un civil. Sí. Santos, en época de Uribe, era el jefe del ejército, que no era militar. No, pero era el jefe del ejército que venía dando muy buenos resultados en la lucha contra la guerrilla colombiana. Y era un experto en asuntos militares, aunque no era un militar de carrera. Sí, exactamente. El conflicto extremo entre Chávez y Uribe llega en que un día mueven la tropa venezolana a la frontera, ¿verdad? Sin llegarse a producir tiros, pero cuando cae Uribe por cambio constitucional de gobierno y asume Santos, el que asume el gobierno al ser asumido por Santos estaba ahora al frente de alguien que sabía de la guerra. Sí. Porque el ejército de Venezuela estudia la guerra en pizarras, pero el ejército de Colombia hace la guerra todos los días. 50 años de estar haciendo entonces, la guerra. Claro. Ahí hay una diferencia importante que Chávez, que no era ningún estúpido, entendía de que esa situación ya era diferente con Santos gobernando que con Uribe. Y por otro lado, porque el ejército de Colombia es más grande, varias veces más grande, es que la población que es mucho más grande, el de Venezuela. Tanto así que, en lo que yo entiendo, el ejército de Colombia es 4 veces más grande que el de Venezuela, las FARC y el de Ecuador juntos. Es decir, es un ejército gigantesco. Muy grande, sí. En época de Chávez se habían comprado aviones... Hay servicio militar obligatorio, entre otras cosas. En Venezuela no. No, en Colombia, sí. En época de Chávez había comprado Mirage franceses porque ha tratado de ir cambiando toda la utilería militar de los Estados Unidos a Europa, Bielorrusia y Rusia y China para no depender militarmente en ese campo de los Estados Unidos. En 2 ejercicios de prácticas militares se habían estrellado 2 Mirage y no había pasado nada. Es decir, eran como juguetes, ¿verdad? Entonces, y sí, de manera muy responsable, porque eran entrenamientos que se estrellaban y no pasaba nada, era como gastar plata ahí, destruyendo avioncitos, ¿verdad? En Colombia hay 8 bases militares norteamericanas. Claro, por lo menos había, no sé. No, si siguen existiendo. Sí. Que entrenan al ejército colombiano, que ayudan en la lucha antiguerrillera y que quizás también cuidan la coca, la producción de coca, como gran negocio de toda esa mezcla de intereses que hay ahí. Entonces, el conflicto Colombia-Venezuela desde el punto de vista militar, desde mi punto de vista, no lo ganaría Venezuela. No tiene la capacidad militar para una solución militar del conflicto. Y obviamente a nadie le interesa tampoco un conflicto. Ahora, la parte interna de Venezuela no es solo la parte de estar movilizando el ejército, porque ese ejército
no es tan fuerte, digamos. Lo segundo, o tal vez sirve para cohesionar al ejército alrededor del gobierno, eso sí. Claro. Darle cohesión al gobierno, evitar que hayan fisuras en este clima político interno que hay en Venezuela, de fisuras del ejército, obligan a que todos los militares estén a la defensiva. Unificados alrededor de la defensa del gobierno. No puede haber fisuras, ¿verdad? Sí. Y eso tiene que ver con el problema político interno, porque hay elecciones el 6 de diciembre, que habían sido, digamos, al final establecieron una fecha del 6 de diciembre, pero que habían ido siendo pospuestas en términos de la fecha de convocatoria. Al final ya van para el 6 de septiembre. Y los datos internos del proceso electoral producen un desgaste enorme en imagen del gobierno de Maduro. Cuando Maduro ganó las elecciones, hace 2 años, la ganó con un 1% de diferencia, perdiendo 2 millones de votantes, el caudal del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y ganando la oposición 2,5 millones de votantes en contra de Maduro. Aún así pierde la oposición por un 1%, de manera que la diferencia es tan frágil como la de Oscar Arias y Otón Solís en 2006, o la del combo la del TLC en el 2007, que fueron el 1% y el resto. Pero ahora los estados de la frontera de Colombia, Venezuela, que son 4 o 5 estados los que hay ahí, son los que en encuestas, según entiendo yo, el gobierno está más quebrado todavía. Es decir, tiene el descrédito más grande. Y son estados que eligen en su conjunto 28 diputados en las elecciones de diciembre. Entonces, militarizar la frontera significa, en el decreto que asumió Venezuela, poder intervenir las radios, que ya las intervienen bastante, los medios de comunicación, las libertades, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, pueden intervenir porque tienen un decreto que ya está aprobado que le permite al gobierno regular y controlar las actividades públicas. ¿Cómo le llaman? ¿Es un decreto de emergencia o de habilitante, los decretos habilitantes del presidente? Entonces ya tienen eso controlado y con eso controlan la movilización opositora en justificación del problema militar fronterizo. Y la idea es, entonces, llevar ese extremo de situación militar en la frontera hasta el día de las elecciones, por lo menos, para evitar, digamos, la acción política opositora como un objetivo político principal de la toma militar de la frontera. ¿Por qué? Porque en este momento el Parlamento, el Congreso, la Asamblea Nacional venezolana tiene una mayoría calificada de 2/3 del madurismo o del chavismo sobre la oposición. Sí. Y los datos de la elección que viene, en términos de las encuestas, indican que esa mayoría se va a perder. Todavía el gobierno podría tener una mayoría de mitad más 1, pero ya pierde la mayoría calificada. Sí, sí. Y probablemente esta acción militar está orientada justamente a influir en que los estados que tienen más descrédito del gobierno, donde más diputados podría perder y cambiar esa correlación, es donde han intervenido. Y ese es el objetivo, digamos, me parece a mí, político-militar de todo este movimiento para evitar eso. Porque si el gobierno pierde la mayoría calificada, ya no pueden hacer leyes habilitantes, no le pueden dar poderes especiales al presidente, y la oposición tendría control de los nombramientos que hace el Congreso de la República. No, y pedir ese referéndum para... Revocatorio. No, también lo pueden pedir con firmas, pero digamos... Sí, sí. Pero ahora, eso demuestra, a mí me parece que con la explicación que has dado es extraordinaria. Que entonces la idea de que ahí puede haber un estallido terrible, a mí me da la impresión de que en todo momento, de que es una comedia. Total. Entonces, no, esperar que haya un... No. Para mí no es una situación grave en el sentido de que puede realmente haber un conflicto militar entre los dos Yo no países. sé. Porque sí, de hecho, no sé. La circunstancia más importante que veo es esa. La diferencia
en el campo militar entre los dos países es tal que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, como... Pero además desde el punto de vista de la producción, si en un momento determinado, en un conflicto militar, Colombia cierra la frontera de exportación de Colombia a Venezuela de productos agrícolas, se cae ese gobierno en 15 días porque no le entra alimento de ningún lado. Por la Amazonia no le llega nada. Sí, No, sí. claro. No hay ningún país suramericano ni del Caribe, Cuba, que puedan alimentar a los venezolanos. Sí, sí. Lo que pasa es que yo no tengo ningún sentimiento. Después de esa lección, Sí, sí. No. ¿de verdad? Sí, Por sí, por sí. poner un ejemplo, cuando yo era Claro. embajador, un día trajimos aquí empresarios venezolanos que querían comprar azúcar, Sí, sí. porque había una crisis de azúcar allá, que es un país que tiene su producción de azúcar. Llegamos aquí a la Oficina Nacional del Azúcar y los venezolanos querían, por decir algo, 12 millones de toneladas y aquí solo habían media millón, que era la Reserva Nacional. No había capacidad. Incluso se dijo, bueno, podrían ustedes producir eso en los próximos 2 años solo para nosotros. Y aquí no se comprometieron a eso. Es decir, no había capacidad. No. Entonces, Claro. cuando un país está en esas circunstancias, solo cerrar la frontera de producción, de comercio entre Colombia y Venezuela, el gobierno se cae, no dura mucho. Sí. Si a eso le falta papel higiénico y otras cosas, peor todavía. ¿Ah? Claro que Pero tú crees que Colombia, porque también le afectaría económicamente. Por supuesto, como aquí cuando se le propuso, vamos a ver, aquí hubo una circunstancia casi cómica cuando se propuso que Costa Rica cerrara el puerto de Limón para las importaciones de Nicaragua por el conflicto calero. Sí, Y ahí, claro. ¿quiénes se opusieron aquí rápidamente? Los empresarios. Los empresarios. Sí, pues, claro. Y ahí, entonces, no, entonces eso también hay que tomar en cuenta que Claro. con Sí, su- es el decir, los capital- dos lados se verían afectadísimos. Sí, ¿verdad? claro. Los exportadores colombianos y los importadores Pero venezolanos. digamos, así que- es un país que tiene la producción ahí en capacidad de venderla, entonces la puede vender a Ecuador y a Bolivia más barata, puede y a ser. Panamá más barata, y a Sí. nosotros más barata. no, y para tiene hacerla. una producción tremenda. O la Colombia. almacenan, la guardan. Sí, eso yo no creo que vaya. Para mí que es de los conflictos actuales, desde los más tenues. Lo que pasa es que hay mucho Mucha fuego publicidad, pirotécnico. exactamente, mucha publicidad. Es como los turnos, ¿verdad? Que a veces uno ve Mucha tanto fuego bombetería. pirotécnico y llega y se encuentra 4 chinamitos vendiendo helados. Mucha bombetería, exactamente. Interesante que los dos cancilleres de Venezuela y Colombia son mujeres. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, sí. Y se hacen selfies, ¿viste? Lo que hay que ver es cuál tiene las enaguas más mejor puestas. Más mejor. Sí, más mejor puestas. Dice que, Ya no es de pantalones, sino de enaguas ahí. dice que hay que aterrizar.